Me parece terrible que desde Vox culpen a los que más sufren este problema de ser los responsables de él. Las personas que más están siendo afectadas por el drama de la vivienda son precisamente los inmigrantes. Si no, ¿de qué va a surgir en los barrios populares de todas las ciudades importantes ese negocio llamado Telo que existía en Argentina, que es un hotel de citas por horas para las parejas que no tienen un momento de intimidad en sus casas porque comparten piso entre un montón? ¿Cómo es posible que haya surgido ese negocio en España? Si no es porque ahora mismo la inmensa mayoría de estos inmigrantes que han llegado a trabajar en España, no son los que más sufren esta escasez de vivienda, porque además del problema económico tienen el de la discriminación, que no les quieren alquilar las casas, y que la gente que se las alquila las hace a precios aún mayores que lo que haría con un español de toda la vida. Y claro, esto al final es muy llamativo, en mi opinión, el giro que está tomando Donald Trump, y que es coincidente con algunas de las cosas que hace Vox. Yo creo que Donald Trump no va a arreglar el problema de la vivienda. No lo va a arreglar. Como no va a arreglar tampoco el problema de la paz en el mundo, ni va a arreglar el problema de la inmigración, ni va a arreglar el problema de la decadencia militar y económica de Estados Unidos en general frente a China. No lo va a arreglar. Pero sí va a dar recetas que parezca que está haciendo algo. Y en eso es común toda la extrema derecha mundial. En dar la impresión, yo quiero ver en qué a mí me parece muy interesante esto que dice de vamos a evitar, quiero ver en qué se vertebra, en qué se convierte. Porque esto que es algo que me gustaría ver también en mi país, regulaciones más estrictas, tienen unos límites que son las legislaciones, las leyes, que, en fin, no es tan sencillo, a pesar de que existe un derecho constitucional en España, más bien de orientación económica y no un derecho en sí. A pesar de eso, este es un asunto en el que el margen de maniobra, simplemente, sobre todo por una cuestión de competencia, que es, hay una ley de vivienda que permitiría precisamente hacer esto que piden todos los socios del gobierno, de impedir que se aumenten, que se suban los precios en las renovaciones en determinadas zonas de las ciudades, pero es que esa competencia es autonómica, y hay autonomías que lo que hacen, que es lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones para mí terribles, es invitar a los fondos internacionales a decirles, vengan ustedes aquí, que aquí jamás se va a intervenir ni se va a regular el mercado de la vivienda. Lo que propone Vox y lo que propone Trump, o la reacción de Vox, yo creo que es un claro ejemplo de arbitrariedad. Y hay pocas cosas peores en la vida que la arbitrariedad. Si lo propone Trump es bueno, si lo propone Sumar es malo. Y es exactamente lo mismo. Como hemos escuchado a la portavoz de Vox que tenía en el dificultades Congreso, para explicarlo. Es que reconocía que había semejanzas muy claras entre las dos propuestas. Entonces, si las dos propuestas, porque si lo dice Trump, que es mi amigo, es buenísimo, pero si lo dice Sumar, que claro, es del gobierno o gobierna con Sánchez y además es la ultraizquierda, entonces es el enemigo y no puedo reconocer que es una medida buena. Bueno, pues yo creo que se puede aceptar por los dos lados que la medida tiene muchas cosas buenas, efectivamente, porque si reduces la tenencia mayoritaria en empresas y sobre todo en fondos buitre, que van a lo que van, de grandes posesiones de vivienda, pues evidentemente las estás facilitando que salgan más al mercado, los criterios con los que se negocia y se oferta esa vivienda son diferentes y por tanto se puede aliviar un poco la situación. Creo que de ahí a llevarlo al 100% de eliminar la propiedad de sociedades es complicado, porque las primeras sociedades que tienen viviendas son las que las construyen y muchas veces las tienen que mantener o las sacan en alquiler un tiempo, y cada vez ese modelo va más en auge. Y además estamos promoviendo también desde las instituciones públicas que una vez que se construye vayamos al modelo del alquiler, que yo creo que por otro lado es un error. Sería lo ideal. Yo creo que no. Yo creo que sería lo ideal. Yo creo que es un error, porque precisamente cuando tú mencionabas esa diferencia también que se está generando, el aumento de clases, que también en el programa se ha puesto manifiesto en la parte informativa antes del abierto, yo creo que precisamente esa diferencia de clases cada vez existe más, y existe porque se está obligando, forzando a gente a ir a una parte de alquiler. Me refería a que uno de los problemas graves del modelo español es que toda la vivienda pública que se ha construido, que es muchísima, no ha habido muy pocos países han destinado tantos recursos públicos, ha sido para arreglar puntualmente la situación de algunas generaciones, y que esas casas pasarán después al mercado. Si todo ese dinero en VPOs... Eso no tiene sentido. Sí, pero me equivoqué en lo que estabas planteando. Sí, yo me refería a que no vayamos solo al modelo del alquiler, porque a la gente joven actualmente se le está obligando a ir a un modelo de alquiler que va a ser terrorífico cuando sean mayores, cuando tengan que vivir de las pensiones y pagar el mismo alquiler con una pensión. Por un lado, hay gente mayor que ya le está pasando eso en ese momento, pero yo ahí sí estoy de acuerdo, efectivamente, en lo que no se puede hacer es construir vivienda pública y luego facilitar que al cabo de unos años eso acabe en el mercado privado, lucrando al que ha conseguido una vivienda a bajo precio, que esto conocemos gente por todos los lados que le ha pasado, bien por ellos, pero no es la fórmula más idónea, ¿no? Y luego podemos entrar
en lo que son las propuestas del gobierno. Yo creo que la propuesta que hizo el presidente del gobierno, y seguramente me quede solo, creo que es positiva. O sea, el presidente del gobierno tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es: ha hecho un diagnóstico de cuál es la situación real para los próximos meses en este país. Y es que hay cientos de miles de familias que se van a quedar sin alquiler. O que si renuevan que no van a poder pagar el alquiler. O si renuevan el alquiler, lo van a tener que pagar mucho más caro. Entonces, el gobierno hace una consulta jurídica, creo que tiene toda la razón y ahí es sincero, dice, esto no se puede hacer, es inconstitucional, lo hemos hecho en otras circunstancias en las que había situaciones excepcionales, a lo mejor en alguna de las situaciones que lo hemos hecho hemos rozado lo constitucional, pero ahora tenemos claro que no se puede hacer, hay que dar una solución. Entonces el gobierno dice, la solución creo que es incentivar a la gente que puede subir esos alquileres a que no los suba. ¿Se puede pasar de frenada el gobierno diciendo te bonifico el 100% directamente del IRPF? Bueno, a lo mejor se está pasando, a lo mejor hay que hacerlo por tramos, a lo mejor hay que poner sobre la mesa también que esas bonificaciones en el IRPF ya existen. Para la gente que alquila viviendas, a gente que lo alquila como residencia principal, ya tienes una bonificación en el IRPF. Ahora lo que se está planteando es no lo subas y así te doy el 100%. Yo creo que esa medida es positiva. ¿Qué es la parte en la que no se ha hecho los deberes? Evidentemente, cuando llegamos a Navidades, si recordáis, nos fuimos todos a Navidades con una vicepresidenta del gobierno que le decía al presidente que tenía que hacer los deberes. Y los deberes eran dos. Decía antes Josu, la remodelación de gobierno, pero había otra que era más importante, que era la de fondo, que era la agenda social. Y el presidente del gobierno ha vuelto con una agenda social que no coincide con su socio de gobierno. Y ahí es donde creo que no se están haciendo los deberes. A mí me sorprende porque han tenido semanas para negociar, para hablar, para presentar una hoja de ruta que realmente demostrase que el gobierno tiene capacidad para volar durante los 2 años que quedan de legislatura, y precisamente lo que se ha evidenciado en cuestión de horas es todo lo contrario, que no hay acuerdo ni dentro del propio gobierno y que este gobierno está condenado al fracaso. Ayer decía Sumar que se habían enterado de la medida que presentó Pedro Sánchez a principio de semana, que se había enterado 5 minutos antes, Gonzalo. Sí, es verdad que es más complejo de lo que parece, porque aunque nos centramos mucho, sobre todo en ciudades como las de Madrid, en los fondos de inversión que desde luego están alterando el mercado y el acceso al derecho a la vivienda de los ciudadanos, sin embargo, la mayor parte del parque de viviendas sigue en manos de pequeños propietarios que tienen una vivienda como depósito natural de su inversión. Es decir, hay muchos incentivos para que cuando un pequeño ahorrador acumula un cierto capital, lo invierta en la vivienda. Y del mismo modo que no se penalizan, digamos, otros réditos, pues en un fondo de inversión o en acciones, ¿no? que pueden colocarse esos ahorros, pues es lógico que se coloquen ahí, ¿no? Y por lo tanto, algo tiene sentido pensar en cómo se hace para que sean los pequeños propietarios los que contribuyan a ello. Por otro lado, también me parece injusto que descansen ellos la responsabilidad de solucionar el problema. Creo que no debería ser el caso. ¿Cómo me parecería que debería ser la solución? ¿O a qué deberíamos apuntar? Pues seguramente a la idea de un contrato de alquiler indefinido. ¿Por qué? Porque no se plantearía la necesidad de incentivar que precisamente los propietarios no tengan que subirlo. Sencillamente, si está indefinido, si las subidas están bien tasadas, si hay incentivos para las subidas, por ejemplo, en caso de inversión en la vivienda, esto garantiza una estabilidad en los ingresos del pequeño propietario, garantizan el arraigo también en el lugar, porque no hay una renovación constante de los inquilinos. Creo que esta sería la solución más natural a la que hay que tender y es una de las propuestas que creo que está detrás de muchas de las críticas que ha hecho Sumar